Lección 1. Posibilidad de conocer a una persona al azar. Hola Anna, ¿has visto ese artículo en el periódico sobre las posibilidades de conocer a alguien? No, no lo he leído. ¿Qué decía? Aparentemente, las probabilidades de conocer a una persona al azar son bastante escasas. ¿De verdad? Es un poco sorprendente. Supongo que el mundo es más grande de lo que parece. Exactamente, el artículo decía que es muy poco probable que nos crucemos con los de la gran mayoría de las personas del planeta. Vaya, es una locura pensarlo. Me pregunto cómo calcularon esas probabilidades. Tomaron en cuenta factores como la población mundial, la esperanza de vida y la distancia promedio que recorren las personas. Ya veo. Así que las probabilidades de que alguna vez conozca, digamos, al presidente de Tuvalu son prácticamente nulas. Sí, probablemente. A menos que tengas algún plan secreto para visitar todos los países del mundo. No, no hay planes secretos como ese. Solo una persona promedio que intenta arreglárselas día a día. Lo mismo aquí. Supongo que podemos conformarnos con saber que formamos parte de esa vasta e interconectada familia humana, aunque nunca lleguemos a conocer a la mayoría de ellos. Es una buena forma de pensarlo. Puede que no nos crucemos, pero en cierto modo estamos todos juntos en esto. Exactamente, somos como barcos que pasan de noche, pero seguimos navegando por el mismo vasto océano de la humanidad. Me encanta esa analogía. Muy poético. Quizá deberíamos escribir una canción sobre ello. Yo también me gusta más la prosa. Pero siéntete libre de ponerte el sombrero de compositor. Lección 2. Viaje panorámico por carretera. Buenos días, Anna. ¿Has conducido alguna vez por la autopista de la costa del Pacífico? No, aún no he tenido la oportunidad. ¿Es tan bonito como dicen? Absolutamente. Las vistas a lo largo de ese tramo de carretera son simplemente increíbles. He oído que es uno de los recorridos más pintorescos del mundo. ¿Cuál fue tu parte favorita? Esa es una pregunta difícil. Me encantaron los escarpados acantilados que se hunden en el resplandeciente océano. Oh, eso suena impresionante. Apuesto a que debe sentirse como conducir justo al borde del mundo. Exactamente. Y las curvas sinuosas de la autopista también hacen que las cosas sean realmente emocionantes. Me lo imagino. ¿Te detuviste en alguno de los pequeños pueblos costeros del camino? Sí, hice algunas paradas. Hay un pueblo adorable llamado Cambrie que me gustó mucho. Oh, cuéntame más. ¿Qué hacías allí? Bueno, paré para comer mariscos locales con la vista más impresionante del puerto. Mariscos con vista al mar. Suena como mi tipo de lugar. Era tan tranquilo y pintoresco. Podría haberme sentado ahí todo el día, viendo los barcos ir y venir. Suena como la escapada perfecta junto al mar. Ahora tengo muchas ganas de planificar un viaje por carretera por la costa. Definitivamente deberías. Es el tipo de impulso que hace que tu alma se sienta renovada. Lección 3. Anna necesita un vestido nuevo. Hola Anna,
He oído que estás buscando un vestido nuevo para una fiesta. ¿Quieres ayuda? Oh, sí, eso sería maravilloso. No estoy muy seguro de por dónde empezar. No hay problema. Estaré encantado de echarte una mano. ¿Qué tipo de estilo estás buscando? Bueno, quiero algo divertido y un poco elegante, pero no demasiado exagerado, ¿sabes? Lo tengo. Quizás podríamos visitar esa nueva boutique del centro. Siempre tienen vestidos realmente únicos. Oh, sí, quería ver ese lugar. ¿Vamos a ir allí hoy? Absolutamente. Estoy libre toda la tarde, así que podemos tomarnos nuestro tiempo para navegar. Perfecto, va a ser muy divertido. Ya me estoy emocionando por encontrar el vestido perfecto. Estoy seguro de que encontraremos algo increíble. Tienes un gran estilo, así que confío en tu juicio. Oh, gracias, Ion. De acuerdo, entonces vámonos. Estoy lista para una aventura de compras. Muéstranos el camino. Me emociona ver qué tipo de vestido te llama la atención. Yo también. Tengo la sensación de que va a ser un viaje de compras muy exitoso. No lo dudo. Con nosotros dos trabajando juntos, ¿cómo podemos salir mal? Exactamente. Muy bien, hagamos esto. Es hora de encontrar mi vestido de fiesta perfecto. Estoy justo detrás de ti. Va a ser genial, lo sé. Lección 4. La batalla al amanecer. Buenos días, Anna. ¿Has visto las noticias sobre la batalla que tuvo lugar hoy al amanecer? No, no he oído nada. ¿Qué pasó? Al parecer, hubo intensos disparos de fusil y el rugido de los cañones al amanecer del día 6 por la mañana. Dios mío, parece que fue una batalla bastante feroz. ¿Saben de qué se trataba? Por lo que sé, fue entre dos ejércitos rivales que intentaban hacerse con el control de la región. ¡Qué espantoso! Espero que no haya habido demasiadas bajas en ninguno de los bandos. Lamentablemente, los informes dicen que hubo bastantes heridos e incluso se perdieron algunas vidas. Eso es tan trágico. La guerra es algo terrible. No puedo imaginarme presenciar algo así. Yo tampoco. Debe haber sido una escena aterradora y caótica que se desarrollaba al amanecer. Me alegro de no haber estado allí. Me da escalofríos solo de pensarlo. Lo mismo aquí. Sin embargo, tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla todo esto en los próximos días. Sí, me imagino que esta batalla tendrá muchas consecuencias. Tendré que estar atento a las noticias. Definitivamente. Sin duda, esta es una historia en desarrollo que vale la pena seguir de cerca. Absolutamente. Gracias por informarme, Ion. Gracias por mantenerme informado. Por supuesto, encantado de compartir lo último. Avísame si escuchas algo más por tu parte. Lección 5. Nueva Escocia. Hola Anna, ¿sabías que Nueva Escocia se fundó en 1605? De ninguna manera, ¿en serio? No tenía ni idea de que tuviera una historia tan larga.
Cuéntame más. Sí, es bastante fascinante. Una expedición francesa al mando de Pierre Dubois, Sieur de Mons y Samuel de Champlain estableció allí el primer asentamiento europeo permanente. Vaya, eso es historia antigua. Siempre pensé que Nueva Escocia era una provincia canadiense más reciente. ¿Verdad? Al parecer, establecieron un puesto avanzado agrícola y de comercio de pieles en las costas de la cuenca de Annapolis. Interesante. Me pregunto cómo creció ese asentamiento inicial a lo largo de los siglos hasta convertirse en la Nueva Escocia que conocemos hoy. Bueno, los franceses y los británicos cambiaron de manos varias veces, pero los franceses fueron los primeros en establecerse realmente allí. Apuesto a que eso llevó a algunas influencias y dinámicas culturales bastante interesantes a lo largo de los años. Exactamente. Nueva Escocia tiene una mezcla única de herencia francesa y británica que todavía se puede ver hoy en día. Eso es genial. Me encantaría visitarlo algún día y explorar la historia y la cultura por mí mismo. Definitivamente deberías. El paisaje también es impresionante, con la escarpada costa y los pintorescos pueblos de pescadores. Basta, me estás dando ganas de reservar un viaje ahora mismo. Quizá podamos planear juntos una pequeña aventura en Nueva Escocia. Estoy tan dispuesto a hacerlo. Podemos visitar los sitios históricos, probar mariscos frescos y tal vez incluso aprender un poco de francés. Suena perfecto. Todo esto me emociona solo de pensarlo. ¿Cuándo podemos ir? Ja, ja, ja. Bueno, empecemos a investigarlo. Veré si puedo encontrarnos buenas ofertas en vuelos y alojamiento. Lección 6. Problemas domésticos. Hola Anna, tengo un pequeño problema de plomería en casa y esperaba que pudieras ayudarme. Ah, ¿qué pasa, John? Bueno, hay un grifo que gotea en el fregadero y no deja de gotear. Esos pueden ser muy molestos. ¿Has intentado ajustar la lámpara? Le he dado algunos buenos giros, pero no he tenido suerte. Creo que tendré que cambiar las arandelas. Eso podría funcionar. ¿También revisaste la alcachofa de la ducha? El mío no funcionó bien el otro día. En realidad, sí. La alcachofa de la ducha tampoco funciona correctamente. La presión del agua es muy baja. Sí, parece que tienes unos duendes de la fontanería en tu casa. Eso puede ser un verdadero dolor de cabeza. Háblame de ello. No soy el más hábil cuando se trata de este tipo de cosas. No te preocupes, estaré encantado de explicarte algunas soluciones sencillas. La fontanería no es ciencia espacial. Te lo agradezco, Anna. Me daba miedo tener que llamar a un profesional. Bueno, veamos si podemos resolver esos problemas antes de que sigas ese camino. Suena bien, ¿por dónde debo empezar? ¿Con el grifo o el cabezal de la ducha? Yo cerraría primero el grifo. Normalmente es el más fácil de reparar de los dos. Vale, lo tengo. Voy a la ferretería a comprar unas arandelas de repuesto. Lección 7. Políticas progresistas. Buenos días, Anna.
Leí acerca de algunos incentivos fiscales interesantes que propone el gobierno. Oh, ¿en serio? ¿Qué tipo de incentivos están buscando? Bueno, al parecer hay un impulso a favor de políticas más progresistas para alentar a las empresas a invertir en energía limpia. Es genial escuchar eso. Todo lo que promueva la sostenibilidad y la protección del medio ambiente es un paso en la dirección correcta. Absolutamente. Y no se trata solo de energía renovable, sino que también hablan de ampliar los créditos fiscales para las empresas que prioricen la formación y el desarrollo de los trabajadores. Vaya, eso es impresionante. Mejorar las habilidades de la fuerza laboral es muy importante, especialmente en las industrias que cambian rápidamente. Definitivamente. Y he oído que incluso están considerando la posibilidad de ofrecer incentivos a las empresas que mejoren sus prácticas de diversidad e inclusión. Bien, eso realmente podría mejorar la representación en el lugar de trabajo. Cada poquito ayuda. Totalmente. El objetivo parece ser alinear los intereses corporativos con el bien social en general. Ya era hora. Necesitamos más zanahoria y menos garra cuando se trata de impulsar un cambio positivo. Acordado. Este tipo de incentivos holísticos y bien pensados realmente podrían impulsar un gran progreso. Tengo curiosidad por ver cómo responde el público. Algunos pueden verlo como un exceso de alcance del gobierno. Es cierto, pero creo que la mayoría de las personas razonables reconocerán los beneficios sociales más amplios. Esperemos que sí. Dar pequeños pasos en la dirección correcta es mejor que no dar ningún paso. No podría estar más de acuerdo. Soy cautelosamente optimista sobre el posible impacto de estas políticas. Lección 8. La edad de oro de la imprenta. Hola Anna, ¿sabías que el siglo XIX y principios del XX se consideran la edad de oro de los periódicos? ¿De verdad? Sabía que los periódicos eran importantes en aquel entonces, pero no sabía que se consideraba una verdadera edad de oro. Sí, fue una época de increíble crecimiento e innovación en la industria. Los periódicos se hicieron más asequibles y accesibles. Eso es fascinante. ¿Cuáles fueron algunos de los avances clave que impulsaron esa expansión? Bueno, las mejoras en la tecnología de impresión permitieron una producción más rápida y de mayor calidad. Y las redes de distribución se expandieron rápidamente. Interesante. Me imagino que eso hizo que los periódicos estuvieran mucho más disponibles, incluso en las ciudades más pequeñas y en las zonas rurales. Exactamente, y el auge de la prensa de un centavo las hizo asequibles para la clase trabajadora. Ah, ya veo, así que realmente democratizó el acceso a las noticias y la información. Definitivamente. Fue una verdadera época dorada del periodismo, con reportajes de investigación y cobertura en profundidad. Debe haber sido una época emocionante, en la que los periódicos desempeñaban un papel tan vital en la sociedad. Absolutamente. Fue un verdadero renacimiento de la palabra escrita y un precursor crucial del panorama mediático moderno. Comprendo por qué los historiadores lo ven de manera tan positiva. Parece una época fascinante. Realmente lo fue. La pasión y la innovación de esos primeros periodistas son muy inspiradoras. Apuesto a que sí.
Me hace preguntarme cómo será la próxima era dorada de los medios de comunicación. Buena pregunta. Con el auge de las redes sociales y digitales, ¿quién sabe lo que depara el futuro? Lección 9. Resaltar tu valor. Buenos días, Anna. Quería hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué tienes en mente, Ion? Bueno, tengo una entrevista de trabajo próximamente y quiero asegurarme de destacar el valor que puedo aportar a la empresa. Es un gran objetivo. ¿Qué tipo de enfoque piensa adoptar? Quiero centrarme en demostrar mis puntos fuertes clave y cómo se alinean con los requisitos del puesto. Inteligente. Se trata de mostrarle al empleador que eres la persona perfecta. Exactamente, he estado pensando mucho en las formas específicas en las que puedo contribuir. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son algunos de tus principales puntos de venta? Bueno, tengo una amplia experiencia en la industria, además de sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas. Parecen activos muy valiosos. ¿De qué otra manera puedes destacar? También aprendo rápido y soy un gran comunicador. Trabajo bien tanto de forma independiente como en equipo. Excelente. Resaltar su versatilidad y redondez es clave. Seguro. Y quiero relacionar todo con la forma en que beneficia a la empresa. Bien, no se limite a enumerar sus habilidades, explique el valor que ofrecen al empleador. Definitivamente. Tendré que investigar un poco para entender realmente sus necesidades. Lección 10. Recordando a Ellen Keller. Dime, Anna, ¿sabías que hoy es el aniversario del nacimiento de Ellen Keller? ¿De verdad? No me había dado cuenta de eso. Era una persona increíble e inspiradora. Absolutamente. Su historia de superación de obstáculos increíbles es realmente notable. Definitivamente. Su maestra, Anne Sullivan, era una verdadera hacedora de milagros. Eso es correcto. La dedicación y la paciencia de Sullivan al enseñar a Keller fueron asombrosas. No puedo ni imaginarme lo difícil que debe haber sido, pero nunca se dio por vencida. Exactamente, encontró formas creativas de abrirse paso y conectarse con Keller. Es tan impresionante que Keller se haya convertido en un reconocido autor y activista. Absolutamente. Sus logros, a pesar de sus discapacidades, son realmente impresionantes. Seguro. Realmente demostró que con determinación, todo es posible. Definitivamente. La historia de su vida es un poderoso testimonio del espíritu humano. Estoy de acuerdo. Es importante que sigamos honrando el legado de Keller y aprendiendo del mismo. Definitivamente. Su resiliencia y perseverancia son cualidades a las que todos podemos aspirar. Absolutamente. Es un modelo a seguir muy inspirador, especialmente para quienes enfrentan desafíos. Acordado. Su historia nos recuerda que nunca debemos subestimar la fuerza de la mente humana. Lección 11. Explorando la cultura japonesa.
Hola Anna, acabo de regresar de un viaje a Japón. Fue una experiencia increíble. Vaya, qué emocionante. ¿Qué fue lo mejor de tu viaje a Japón? La cultura allí es tan rica y fascinante. Me encantó aprender sobre sus tradiciones. Me lo puedo imaginar. Japón tiene un patrimonio cultural único y vibrante. Definitivamente. La arquitectura, la comida, la forma de vida, todo era tan cautivador. Me encantaría escuchar más. ¿Qué aspectos de la cultura te llamaron más la atención? La atención al detalle y el respeto por la tradición me impresionaron mucho. Eso es tan interesante. ¿Puede darme un ejemplo de lo que presenció? Bueno, la ceremonia del té, por ejemplo. La precisión y la atención que implicaron fueron asombrosas. Ah, sí, la ceremonia del té japonesa es un ritual hermoso y tradicional. Exactamente, me hizo ir más despacio y apreciar realmente la belleza de las cosas simples. Puedo ver cómo sería una experiencia profunda. Japón parece valorarlo mucho. Definitivamente. Los japoneses aprecian profundamente la naturaleza y la artesanía. Eso es maravilloso. ¿Hubo algo más que realmente destacara durante tu viaje? La cortesía y la hospitalidad de la gente de allí fueron realmente notables. Lección 12. El arte de asar a la parrilla. Hola Anna, ¿sabías que un buen par de pinzas es esencial para asar y voltear la comida? ¿De verdad? No me había dado cuenta de eso. ¿Qué hace que las pinzas sean tan importantes para asar a la parrilla? Bueno, usar pinzas en lugar de un tenedor te ayuda a manipular la comida con más delicadeza y a evitar perforarla. Ah, eso tiene sentido. No querrás perder todos esos deliciosos jugos haciendo agujeros en la carne. Exactamente. Y las pinzas te dan un control mucho mejor al voltear hamburguesas o dorar filetes. Puedo ver cómo eso sería útil. ¿Qué otras herramientas para asar a la parrilla le parecen esenciales? Bueno, una buena espátula es clave para transferir los alimentos de forma segura dentro y fuera de las rejillas de la parrilla. Tendré que añadir eso a mi kit de herramientas para asar a la parrilla. ¿Qué hay de un termómetro para carne? ¿Eso es importante? Definitivamente. El uso de un termómetro elimina las conjeturas a la hora de saber cuando los alimentos están perfectamente cocidos. Es un buen consejo. Siempre me cuesta saber si mis filetes o hamburguesas están listos con solo mirarlos. Un termómetro garantiza que siempre obtendrá resultados jugosos y tiernos. Cambia las reglas del juego para asar a la parrilla. Me lo puedo imaginar. ¿A qué temperatura se suele fijar al asar diferentes tipos de carne? Bueno, para el bistec me gusta disparar a 130 grados Fahrenheit para que esté medio cocido. El pollo debe alcanzar los 165 grados Fahrenheit. Vale, es bueno saberlo. Tendré que recordar esas temperaturas objetivo la próxima vez que encienda la parrilla. Y no olvides dejar reposar la carne de 5 a 10 minutos antes de servirla. Esto ayuda a retener los jugos. Lección 13. Sobrevolando las cataratas.
Buenos días, Anna. ¿Sabías que puedes dar un paseo en globo sobre las cataratas desde el lado estadounidense? Vaya, ¿de verdad? Nunca había oído hablar de eso antes. Eso suena absolutamente increíble. Lo es. Incluso puedes montar en un globo especial con correa que flota justo por encima de las cataratas. Debe ser una perspectiva increíble ver las cataratas desde el aire de esa manera. Definitivamente. Las vistas son simplemente impresionantes, con el agua corriendo en cascada por debajo de ti. Solo puedo imaginarme lo tranquilo y sereno que se siente flotar por encima de las estruendosas cataratas. No se parece a nada más. Obtienes esta increíble vista panorámica de todo el paisaje del Niágara. Estoy convencido. ¿Cómo se reserva realmente uno de estos paseos en globo aerostático? Hay algunas compañías diferentes que ofrecen el servicio y organizan las atracciones durante todo el día. Es bueno saberlo. ¿Tienes que hacer reservas con antelación o puedes ampliamente presentarte? Recomiendo reservar con antelación, especialmente durante los ajetreados meses de verano. Los lugares se llenan rápidamente. Vale, eso tiene sentido. ¿Y cuánto suelen durar los viajes en globo? La mayoría duran entre 15 y 20 minutos, que es el tiempo perfecto para asimilarlo todo. Esa es la duración correcta. Suficiente para disfrutar realmente de las increíbles vistas. Exactamente un poco más, y puede que empiece a parecer un poco monótono. De esta manera, es una emoción emocionante. Lección 14. Presupuestar el viaje en globo. Dime, Anna, ¿has analizado el costo de esos paseos en globo aerostático sobre las cataratas del Niágara? No, en realidad no lo he hecho. ¿En qué tipo de presupuesto deberíamos pensar para algo así? Bueno, por lo que he visto, los precios pueden variar bastante según la empresa. Vale, es bueno saberlo. ¿Puedes darme una idea general de lo que necesitaríamos ahorrar? La mayoría de los paseos en globo atado parecen oscilar entre 30 y $50 por persona. No está nada mal. Esperaba que fuera mucho más caro que eso. Sí, es un precio bastante razonable teniendo en cuenta la increíble experiencia que obtienes. Para un viaje de 15 a 20 minutos, es una excelente relación calidad-precio en mi opinión. Absolutamente. Y algunas empresas incluso ofrecen descuentos si reservas con antelación. Bien, eso podría ayudarnos a ahorrar un poco más. ¿Tienen otras ofertas de paquetes? Algunos combinarán el viaje en globo con otras actividades en las cataratas del Niágara por una tarifa con descuento. Oh, eso podría ser muy práctico. Tendré que buscar cualquier paquete combinado. Sí, vale la pena explorar esas opciones para aprovechar al máximo tu dinero. Seguro. Esto suena cada vez más factible para nuestro próximo viaje. Definitivamente. Mientras planifiquemos un poco con antelación, creo que podemos hacer realidad el globo aerostático. Lección 15. Alcanzar las metas profesionales. Hola Anna, ¿puedo explicarte algunos objetivos profesionales en los que he estado pensando?
Por supuesto. Estaré encantado de ayudar. ¿Qué tipo de objetivos estás considerando? Bueno, estoy muy interesado en entrar en la industria de la tecnología, pero no estoy seguro de por dónde empezar. Vale, es un gran objetivo. ¿Tiene en mente alguna función o empresa específica? Aún no, eso es parte del desafío. Todavía estoy intentando encontrar el mejor camino a seguir. No hay problema. ¿Cuáles son algunas de sus principales fortalezas e intereses en el campo de la tecnología? Me gusta mucho resolver problemas y trabajar con datos. La programación también me parece realmente fascinante. Es un buen punto de partida. ¿Ha pensado en buscar puestos de analista de datos o ingeniero de software? Ambos parecen interesantes, pero no estoy seguro de las habilidades y la experiencia requeridas. Eso es entendible. La buena noticia es que hay muchos recursos disponibles para ayudarlo a comenzar. ¿Cómo que? Estoy abierto a cualquier sugerencia que puedas tener. Bueno, podrías buscar cursos en línea, campamentos de programación o incluso trabajos de soporte técnico de nivel inicial. Oh, esas son ideas geniales. Y esas podrían ayudarme a construir una base sólida, ¿verdad? Exactamente, se trata de dar el primer paso y luego seguir desarrollando tus habilidades. Eso tiene mucho sentido. Agradezco mucho que te tomes el tiempo de charlar conmigo sobre esto. Lección 16. Paseos refrescantes. Hola Anna, me encanta pasear cuando hace este tiempo. Yo también. El aire fresco y la agradable temperatura son muy refrescantes. Exactamente. Me parece que realmente aclara mi mente y mejora mi estado de ánimo. Acordado. Es una excelente manera de hacer ejercicio y disfrutar de la naturaleza. Definitivamente. ¿Tienes un sendero o parque favorito por aquí? Sí, hay un precioso sendero junto al lago que me gusta mucho. Oh, eso suena precioso. Tendré que comprobarlo algún día. Deberías. Las vistas del agua son tan tranquilas y relajantes. Apuesto a que sí. Quizá algún día podamos ir juntos a dar un paseo. Eso sería genial. Siempre es más divertido en buena compañía. Absolutamente. Me encantaría conocer mejor la zona contigo. Parece un plan entonces. Avísame cuando puedas irte. Lo haré. Esto me da ganas de ir a dar un paseo ahora mismo. Ja, 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 yo también. El clima es perfecto para ello. Acordado. Muy bien, me voy a disfrutar del aire libre. Hablamos pronto. Lección 17. Opciones de iluminación. Hola Anna, ¿qué opinas sobre las opciones de iluminación para una sala de estar? Esa es una gran pregunta. Creo que las luces colgantes o las lámparas de pie pueden crear un ambiente tan acogedor. Oh, estoy de acuerdo. Ambas son muy buenas elecciones. ¿Qué tipo de ambiente buscas?
Bueno, intento hacer que la habitación sea más cálida y acogedora. Las luces colgantes pueden ser la mejor opción. Las luces colgantes sin duda añadirían un bonito toque de elegancia. ¿En qué estilo estabas pensando? Me inclino por algo más moderno y minimalista. Pero también me encanta el aspecto de los colgantes de estilo industrial. Interesante. Ambos se verían geniales. ¿Qué pasa con la salida de iluminación? ¿Quieres algo brillante o una iluminación más ambiental? Es un buen argumento. Creo que preferiría algo un poco más sutil y ambiental, para crear una atmósfera relajante. Sí, la iluminación ambiental es clave para una sala de estar acogedora. Un atenuador sería perfecto para eso. Por supuesto, un regulador de intensidad es imprescindible. Te permite ajustar la iluminación según la ocasión. Definitivamente. Y las lámparas de pie también podrían ser una buena fuente de luz complementaria. Buena decisión. Las lámparas de pie pueden proporcionar iluminación adicional sin ser demasiado abrumadoras. Exactamente, muchas opciones geniales con las que jugar y crear la configuración de iluminación perfecta. Tengo muchas ganas de empezar a buscar precios y ver qué me llama la atención. La iluminación realmente puede transformar un espacio. Definitivamente. Avísame si necesitas alguna otra información a la hora de decidir. Estaré encantado de ayudarte. Lección 18. Viajes futuros sin complicaciones. Uf, me alegro de que el último viaje haya ido bien. Para mí también, eso es un gran alivio después de todos los problemas de viaje a los que nos hemos enfrentado en el pasado. Definitivamente. Espero que nuestros futuros viajes sean igual de sencillos. Lo mismo aquí. Me encantaría poder relajarme y disfrutar del viaje la próxima vez. Absolutamente. No te preocupes más por la pérdida de equipaje o los retrasos en los vuelos, eso es seguro. Exactamente, quizá deberíamos buscar un seguro de viaje la próxima vez, por si acaso. Buena idea, eso podría darnos un poco más de tranquilidad. Definitivamente. Y quizás tengamos suerte y también encontremos excelentes ofertas de vuelos. Oh, sí, los vuelos asequibles serían la guinda del pastel de un viaje sin estrés. Definitivamente. Tendré que estar atento a cualquier buena venta de pasajes aéreos que se avecine. Suena bien y probablemente deberíamos empezar a planificar nuestra próxima aventura pronto. Definitivamente. Me muero por empezar a investigar nuevas ideas de destinos. Yo tampoco, ya me emociono solo de pensarlo. Lo mismo aquí. Donde quiera que acabemos, solo espero que sea tan fácil como este último viaje. Crucemos los dedos. Tengo un buen presentimiento acerca de nuestros futuros viajes. Lección 19. Explorando las lunas de Júpiter. Vaya, ¿has visto las últimas noticias sobre Júpiter? No, ¿qué pasa con el planeta gigante? Aparentemente tiene un montón de lunas, más de 80. Eso es increíble. No tenía ni idea de que Júpiter tuviera tantos satélites naturales. Sí, es realmente fascinante.
y algunos de ellos son bastante únicos. Oh, ¿en serio? ¿Qué los hace únicos? Bueno, se cree que una de las lunas de Júpiter, Europa, tiene un océano subterráneo. Vaya, ¿un océano bajo la superficie de una luna? Eso es alucinante. Lo sé, ¿verdad? Los científicos sienten mucha curiosidad por explorar más Europa. Apuesto a que lo son. ¿Qué hay de las otras lunas de Júpiter? ¿Alguna otra que destaque? Definitivamente. Está Ganímedes, que es la luna más grande de nuestro sistema solar. ¿La luna más grande? ¿Incluso más grande que la luna terrestre? Es una locura. Sí, es absolutamente gigantesco. Y luego está ahí con acento, que es el cuerpo con mayor actividad volcánica del sistema solar. ¿Actividad volcánica en la luna? Eso es salvaje. Júpiter es cada vez más fascinante. Totalmente. Y no te olvides de la famosa gran mancha roja en el propio Júpiter. Lección 20. La obra maestra del Mesías de Andel. ¿Has visto las noticias sobre el famoso oratorio de Andel, el Mesías? No, no lo hice. ¿Qué es lo último sobre esa obra maestra de la música clásica? Bueno, es fascinante cómo Andel pudo revivir su carrera con el Mesías. ¿De verdad? No sabía que había tenido problemas antes de eso. ¿Qué pasó? Al parecer, Andel había caído en desgracia en Londres durante un tiempo. Sus finanzas estaban en problemas. Oh, no, debía haber sido un momento difícil para un compositor tan reconocido. Definitivamente. Pero luego compuso el Mesías, y fue una sensación absoluta. ¿El Mesías lo ayudó a recuperar su popularidad y estabilidad financiera? Exactamente. El oratorio fue un gran éxito y restableció la reputación de Andel. Eso es increíble. El poder de una sola obra maestra para cambiar las cosas. Absolutamente. El Mesías es considerada una de las mejores obras corales jamás escritas. Puedo ver por qué. La escala y la grandeza de un oratorio como ese deben ser impresionantes. Seguro. El alcance total de la pieza, con su icónico estribillo, Aleluya, es simplemente impresionante. Me encantaría escuchar una presentación en vivo del Mesías algún día. Debe ser una experiencia increíble. Realmente lo es. La energía y la emoción de una orquesta y un coro completos que la interpretan en vivo son incomparables. Lección 21. Estrategias para el éxito. Hola Anna, ¿has estado pensando en qué estrategias contribuyen al éxito? Sabes, es una gran pregunta. Hay muchos enfoques diferentes que pueden conducir al éxito. Definitivamente. Es fascinante explorar los puntos en común entre las personas y organizaciones exitosas. Absolutamente. He estado leyendo sobre diferentes marcos y modelos para lograr las metas. Oh, eso es interesante. ¿Cuáles son algunas de las estrategias clave con las que te has topado?
Bueno, una que destaca es la importancia de establecer objetivos claros y medibles. Ah, sí, eso tiene mucho sentido. Tener un objetivo definido por el que trabajar es crucial. Exactamente, y luego dividir esos grandes objetivos en pasos más pequeños y factibles. Cierto, el progreso gradual es lo que realmente impulsa el impulso y los resultados. Definitivamente. Otra estrategia que he aprendido es el poder del aprendizaje continuo. Ah, sí, mantener la curiosidad y la capacidad de adaptación ante el cambio es vital. Absolutamente. Las personas más exitosas siempre buscan ampliar sus conocimientos y habilidades. Ese es un gran argumento. La autocomplacencia puede ser el enemigo del crecimiento y el progreso. Definitivamente. Y, por supuesto, la gestión eficaz del tiempo y la priorización son fundamentales. Absolutamente. Descubrir cómo maximizar la productividad es esencial. Lección 22. Cómo elegir la bicicleta adecuada. Buenos días, Anna. ¿Has estado pensando en comprarte una bicicleta nueva últimamente? Ya sabes, lo he hecho. He estado investigando un poco sobre las mejores bicicletas que se adaptan a mis necesidades. Eso es genial. ¿Qué tipo de conducción sueles hacer más? Bueno, lo que más busco es algo bueno para desplazarme por la ciudad. Ah, ya veo. Entonces, la comodidad y la eficiencia probablemente serían las principales prioridades. Exactamente, quiero una bicicleta ligera y fácil de maniobrar en el tráfico. Definitivamente. ¿Y el terreno por el que vas a pedalear influye en tu decisión? Definitivamente. Como tendré que hacer frente a algunas colinas, necesitaré una bicicleta con buena marcha. Buena decisión. La relación de transmisión correcta puede marcar una gran diferencia en las pendientes. Absolutamente. También he estado considerando el ancho de los neumáticos. Los neumáticos más anchos tienden a ser más cómodos. Ese es un gran argumento. Cuanto más ancho sea el neumático, más amortiguación y estabilidad obtendrás. Definitivamente. Y, por supuesto, el tamaño total del marco y la geometría son muy importantes. Totalmente. Quieres una bicicleta que se adapte perfectamente a las proporciones de tu cuerpo.